Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Nancy Cañón, soy la directora de la sede Mosquera de la Universidad de La Salle y en nombre del hermano Nicky Alexander Murcia, nuestro rector, queremos agradecerles a todos ustedes el estar acá. Hemos venido preparando con la Facultad de Ingeniería y específicamente con nuestro programa de Ingeniería Industrial diferentes charlas, seminarios virtuales, pues por el medio en el que ahora nos podemos comunicar, que ustedes saben, en medio de esta pandemia es el que nos facilita estar en contacto. A través de estos medios virtuales, hoy hemos preparado una charla con el apoyo del administrador de empresas Julián Ramírez, Julián Mora Ramírez. Él es administrador de empresas, magíster en logística integral y actualmente es el coordinador de facturación y transporte a nivel nacional de Biomax. Él nos acompaña hoy y ha querido compartirnos como todos estos retos que desde su visión ya en la práctica de todos los procesos que él ya lleva a diario y en medio de estos 7 meses ya, cómo lo ha venido logrando y cuáles han sido además los retos económicos, porque eso hace parte de todos los procesos. Muchas gracias por estar aquí. El profesor Oscar Herrera es un docente investigador de la Universidad de La Salle, hace parte de la Facultad de Ingeniería. Él nos va a acompañar. Al finalizar de nuestro seminario, encuentran a la mano derecha un link en el cual puede usted irnos colocando las preguntas. El profe Oscar va a ser nuestro moderador y nos va a apoyar en dicha labor. Sin más preámbulos, dejo al administrador Julián para que inicie su valiosa intervención. Dios los bendiga y que tengan muy buen día. Bueno, muchas gracias, señora Nancy. Buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Hoy vengo a mostrarles o a hacerles como un resumen de lo que se nos viene ahorita y cómo debemos transformar nosotros para tener una eficiencia logística, porque pues, después de recibir o de afrontar esta pandemia, pues vimos el resultado o vimos la necesidad de ser aún más eficientes en temas de logística a nivel personal, a nivel empresarial. El objetivo de esta presentación es ponernos un poco en contexto de cómo ha sido la evolución de la logística en el tiempo y cómo estos golpes que la economía nos ha dado a medida de una pandemia, de una crisis, ha afectado de manera positiva el desempeño logístico a nivel mundial. En ese orden de ideas, pues quiero compartirles como unos aspectos importantes o unas definiciones especialmente de qué es logística. Según la Real Academia Española, es un conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente en distribución. Es como la acotación que hace la Real Academia Española, pero cuando nosotros vivimos la logística en carne propia, nos damos cuenta que va mucho más allá de esa definición. La logística, como lo dice el Centro Europeo de Posgrado, lo define como la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo, almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios, así como la información relacionada desde el origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. Este tiene un enfoque más empresarial, pero si miramos todos estos conceptos nos damos cuenta que logística es todo lo que hacemos en la vida personal, cuando tenemos que hacer la planeación de la compra de nuestros víveres, de nuestra ropa, de organizarla. Todo eso es logística, hacer una planeación de cada uno de los aspectos que necesitamos desarrollar durante nuestro día o durante nuestra vida y buscar los recursos necesarios para poder llegar a esa meta o a ese fin. Entonces, logística no solo se enmarca a un nivel empresarial, sino también en un nivel social, en un nivel personal, hasta dónde podemos llegar con los recursos que tenemos o cómo podemos conseguir esos recursos adicionales para llegar a ese fin que queremos obtener. Entonces, en esta presentación vamos a ver cómo ha evolucionado la logística
en los últimos años, en las últimas décadas. ¿Cómo se ha afectado, cómo ha afectado las diferentes crisis el desarrollo de la logística a nivel mundial? ¿Sí? Para abrir este análisis, pues, les quiero compartir unas frases de personas muy importantes en la historia como Nicolás Maquiavelo y Albert Einstein, en donde Nicolás dice, nunca desperdicies la oportunidad ofrecida por una buena crisis. Y Albert Einstein decía que la crisis, resumiendo, la crisis es donde realmente nace la iniciativa de pensar, de mejorar lo que hoy tenemos. Es lo que nos saca de nuestra zona de confort. Sin crisis no hay desafíos y sin desafíos pues todo es rutinario. Estamos siempre buscando la comodidad y la comodidad, llegar a ese punto es bueno, pero a nivel de evolución es malo porque realmente no nos obliga a pensar en el siguiente nivel. Y estos pensadores o estos ejemplos de la sociedad nos llevan a ver este impacto no con la cara negativa, con lo que muchos hemos tenido que vivir, el perder un empleo, el no tener los recursos como empresarios, el que nuestro negocio que hemos construido durante 20, 30 años, pues, se vea a punto de desaparecer por una crisis como esta. Ese impacto negativo es lo primero que vemos, pero realmente, si lo vemos desde una perspectiva diferente, nos damos cuenta que es la oportunidad de reinventarnos, de buscar otras alternativas que nunca se habían propuesto o que no habíamos tenido en cuenta porque parecían ideas locas, ideas exageradas o simplemente se salen del contexto en el cual estamos acostumbrados nosotros a vivir y en el cual nunca pensamos que fuéramos a llegar a ese escenario, el cual nos dejara en una posición que no nos permitiera desarrollar nuestra actividad económica. Nadie en el mundo imaginó que en estos tiempos de sistematización, de eficiencia, de comunicaciones, la economía mundial se fuera a parar. Un golpe tan grande nadie se lo imaginó. Incluso cuando el coronavirus fue descubierto, nunca pensamos como países que el coronavirus nos fuera a afectar a nosotros. Inicialmente lo vimos como un problema de China, el cual China tenía que empezar a manejar internamente, pero en muy poco tiempo esa afectación fue mundial y todos los gobiernos tomaron medidas de última hora para evitar un contagio mayor y eso se vio reflejado directamente en la economía, en los empleos, en el desarrollo de las personas, en los estudios y esto nos ha llevado a evolucionar y darnos cuenta que no estábamos preparados para estos escenarios y que aún nos cuesta prepararnos. Y el objetivo de esta charla es ese, es mirar qué aspectos importantes debemos tener en cuenta para enfocar nuestras nuevas formas de operar a un desarrollo como el que la economía actual y las restricciones actuales nos están pidiendo. Entonces, acá podemos ver una pequeña línea de tiempo en donde acoté las principales crisis que ha tenido el mundo, empezando desde la Segunda Guerra Mundial, la crisis del petróleo en el 73, la crisis de las deudas en los 80, que fue la cola de la crisis del petróleo porque todo el mundo eh, se tuvo que endeudar y pues prácticamente no tuvo con qué pagar en los 80. Las crisis económicas del tequila en México, en Asia, en Rusia, en Brasil, de las principales economías del mundo, cómo nos han afectado y cómo han hecho que a nivel logístico tomemos herramientas para buscar eficiencias y buscar ahorros. La crisis del tango en Argentina, donde Argentina sufrió una catástrofe en su economía, la crisis financiera global en el 2008 y 2009, y así sucesivamente se han presentado diferentes crisis que han llevado a todas las empresas incluso con el tema de la globalización, a tomar medidas para disminuir costos, para ser más eficientes y para que estos impactos económicos no afecten el desarrollo de las economías como debe ser. Entonces, ¿qué nos deja, por ejemplo, la Gran Depresión de los 30 y la Segunda Guerra Mundial? Apareció el concepto de logística militar,
apareció la aplicación de la logística militar en la producción industrial, el cumplimiento del abastecimiento de los campos militares en la Segunda Guerra Mundial nos dejó demasiadas enseñanzas, como hacer las cosas oportunamente, como cumplir con los itinerarios. Si no abastecíamos, si no se abastecían los campos de guerra, simplemente pues los soldados morían de hambre. Entonces se quedaban sin armas, sin municiones. Entonces esa logística dio inicio a toda la aplicación de análisis de la cadena de abastecimiento. Adicionalmente a eso, se adquiere la importancia de los canales de distribución. Se quiere vender cualquier producto en cualquier lugar. Cuando aplicamos esa logística militar y vemos que como estrategia militar teníamos que llegar a muchas partes, lo mismo lo vemos a nivel de atención de clientes. Es decir, buscar la forma de que nuestros productos lleguen a todos los clientes, que los adquieran fácilmente y eso se va reflejado en mayor consumo. Adicional a lo anterior, aumentan los nuevos productos, es decir, se crean nuevas líneas de producción, se crean nuevas ofertas en donde lo que se busca es satisfacer los nuevos gustos de los clientes, a qué le apuntamos. Y eso hace que cada vez estemos pensando cómo ir mejorando en temas de distribución y en temas de mejoras de productos. En los años 70, con la crisis del petróleo, todo fue más caro, no era fácil de adquirir combustible. Apareció el tema de servicio al cliente. ¿Cómo hacemos que nuestro cliente se fidelice a nuestros productos? ¿Cómo buscamos hacer que nuestra economía empresarial o que nuestra empresa siga manteniendo las ventas o siga manteniendo los mismos ingresos en medio de una recesión económica, en medio de un problema tan grande? Y lo podemos comparar como lo que vivimos hoy. ¿Qué inventamos como empresarios? ¿Qué buscamos como empresas poder desarrollar para podernos mantener y superar esta crisis? Y adicionalmente a eso, buscar que la rentabilidad y los ingresos de la organización se mantengan para poder tener nuestra nómina, no tener que hacer despidos o tomar esas decisiones tan difíciles que como empresarios se debe tomar. Adicionalmente a eso, ¿qué nos deja esta crisis del petróleo? Apareció la gestión de los inventarios, muy importante para las organizaciones que hoy en día desempeñan un trabajo de producción o una actividad de producción. El inventario es el activo más preciado de la organización, pero realmente es el que mayor costo tiene. Entonces, hacer una buena gestión de inventarios y se identificó que disminuían los costos de operación y aumentaba la rentabilidad de la organización. Entonces, empezó también en este modo a aparecer la aplicación de la tecnología en la revolución industrial, la automatización de los procesos, la creación de máquinas que pudieran hacer el trabajo de los hombres para ser más eficientes a un menor costo. Aparece el concepto de justo a tiempo enfocado al cliente, es decir, poder entregar al cliente en el tiempo que lo necesita. Y eso que nos conlleva si miramos todo el tema logístico en ese concepto, y es que debemos analizar toda nuestra cadena de procesos, nuestra cadena de abastecimiento, validar qué proveedores tenemos, cómo se comportan ellos y hasta dónde podemos lograr satisfacer las necesidades del cliente. En los años 80 se presenta una crisis energética y lo que hace esta crisis energética es que propulsa el movimiento hacia la mejora del transporte y el almacenamiento. Inicialmente por la crisis energética, pues se debía asegurar el abastecimiento de combustible o de otros métodos de generación de energía para las diferentes partes del mundo. Hay países que pueden vivir, por ejemplo, sin luz, por ejemplo, los que estamos en la zona tropical, pero hay países, por ejemplo, los que están en el norte, como Estados Unidos, Canadá y Rusia, en donde la energía es factor de vida. Necesitan calefacción, necesitan cómo mantener calientes sus viviendas o si no mueren de frío. Entonces, eso hizo que la eficiencia del transporte fuera la prioridad en su momento, en donde se tenía que buscar alternativas para llegar
porque el resultado de no cumplir con esas necesidades era pérdida de vidas humanas. Eso hizo que se tomara la gran importancia y se montaran estrategias para poder generar una oferta adecuada de transporte y poder cumplir con las necesidades del mundo. El enfoque de justo a tiempo que ha aparecido en la década anterior se modifica a una respuesta oportuna al cliente o a una respuesta eficiente al consumidor, con el objetivo de buscar una entrega precisa y la cantidad exacta al cliente. Es decir, no solo era cumplir con un tiempo establecido, con la rapidez que quería el cliente, sino realmente que al cliente le llegara lo que era. O sea, empezamos a buscar o entrar el concepto de calidad y cumplimiento del cliente como tal. Adicionalmente a eso, se empezaron a ver los diferentes cambios de preferencias en la cadena de suministro de los proveedores y distribuidores. Y eso hizo que las empresas evolucionaran a ajustar sus cadenas de suministro a lo que ofrecían mis proveedores y a satisfacer las necesidades de mi cliente. Y coge más fuerza el tema de servicio al cliente. Las operaciones logísticas son intensivas debido al tema de energía y por eso ya nace la preocupación ambiental y ecológica, es decir, aparece el concepto de logística verde, de cómo hacer un proceso logístico sustentable sin afectar las nuevas generaciones, sin generar contaminación y buscar cómo mitigar ese impacto que generan las operaciones logísticas a nivel mundial. Se reducen los inventarios debido a esta premura de poder dar una respuesta a tiempo, de un análisis de justo a tiempo y de buscar la calidad. Se busca una eficiencia mayor en los inventarios, lo que hace que ese activo sea cada vez menor, que la inversión sea menor y afectando menos el flujo de caja de las organizaciones. En los años 90 viene la tecnología sigue posicionándose en los procesos convencionales. Aparece la externalización de servicios, es decir, aparecen operadores logísticos especializados que ofrecen sus servicios con mayor eficiencia, que mezclan varias operaciones para disminuir los costos y poder llegar a esos puntos en donde antes no llegábamos a un costo aceptable, teniendo en cuenta ese impacto en las principales economías del mundo. La demanda de los servicios logísticos se expande porque hay necesidad de llegar a todo lado a un menor costo. Hay necesidad de buscar estrategias de que el valor del producto final sea asequible para las personas y más cuando tienen un impacto en sus ingresos y pérdidas a nivel económico y a nivel de presupuestos. Eso hace que la economía evolucione siempre a buscar eficiencias económicas, a buscar la misma calidad por un mayor descuento, con un mejor precio, con una facilidad, con mayor facilidad de adquisición. Y eso es lo que busca o lo que presiona a que las herramientas que tenemos hoy en día para llegar a esos sitios sean más eficientes, menos costosas, menos complicadas. Y esto nos lleva al análisis de las últimas 2 décadas, del año 2000 a nuestras fechas. Apareció el análisis de la cadena de abastecimiento, la integración. Ya no solo me preocupo por mi abastecimiento, sino también por el de mis proveedores. Es empezar a entender el contexto global, cómo va a impactar el desarrollo de mi organización. Se empiezan a hacer análisis de los costos logísticos a profundidad y especialmente aparece la investigación de operaciones. En la investigación de operaciones lo que se busca es la eficiencia del desarrollo logístico y del desempeño de las diferentes herramientas que usábamos día a día y que por falta de investigación o por no profundizar a nivel investigativo, no encontrábamos como soluciones para ese desempeño, para ese desarrollo. La investigación de operaciones es una ciencia que ha aportado mucho al desarrollo logístico, en donde ha dejado sobre la mesa demasiadas soluciones y ha mostrado que siempre podemos mejorar, que hay una evolución constante en los desarrollos logísticos o en las operaciones logísticas que se desarrollan a nivel mundial.
Y ahí viene la enseñanza después de analizar todo este contexto o toda esta historia, y es, ¿qué nos enseñó el COVID? Teniendo en cuenta que si miramos todo lo anterior, cada amenaza, cada, cada impacto económico nos ha permitido evolucionar. ¿Qué nos enseña hoy el COVID? Aquí cito unos puntos importantes en donde al entrevistar muchos expertos en las diferentes materias, en las diferentes frentes de la economía, a nivel de salud, pues lo primero, lo imposible no existe, tanto para lo bueno como para lo malo. Como lo citábamos anteriormente, lo imposible era que la economía se parara, que todos los países quedaran cerrados, que el mayor productor del mundo, que es China, no pudiera ofrecer sus productos al mundo, que todos los restaurantes se cerraran, etcétera. Todo eso nadie lo pensó, nadie lo imaginó. Y eso impactó de manera importante en la credibilidad de las economías y adicionalmente en nuestro modelo actual de operación. Entonces, partiendo de eso, también nos deja otras enseñanzas, como cuáles, balance en la vida, no todo es trabajo. Si lo vemos por el lado positivo, esta cuarentena nos mostró que el compartir con nuestras familias es importante, que el trabajo es importante, pero es un punto en donde ya tenemos que empezar a entender que la vida personal también es importante, que el desarrollo de nuestros lazos familiares no se pueden dejar al lado por el trabajo o por el desarrollar un tema económico o por buscar más dinero. En este momento, ese aspecto debe pesar en las decisiones que como organizaciones y como personas debemos empezar a tomar. Nuevos modelos de trabajo, empresas que se rehusaban a trabajar desde sus casas, a tener gente trabajando en un escritorio a nivel remoto, lo tuvieron que hacer obligadamente. ¿Y a qué nos llevó a esto? A darnos cuenta que las organizaciones sí pueden operar de esta manera. Somos reacios en este tipo de cambios, en perder el control, en no estar mirando a una persona y pensar que no está desarrollando su actividad. Y esta pandemia nos obligó a tomar estos modelos de trabajo, a adquirir estas herramientas de trabajo y desarrollarlas de tal manera que a hoy muchas de las organizaciones están tomando la decisión de dejar este modelo de trabajo de forma permanente, así la economía vuelva a la normalidad. Se dieron cuenta que este modelo de trabajo disminuye costos, la calidad de las personas mejora, ya no tienen que perder entre 2 y 4 horas de su día en un transporte para poder llegar a su trabajo. El desempeño de las personas mejora, es más eficiente, están disponibles de una forma inmediata, las reuniones se pueden desarrollar de manera virtual y las herramientas evolucionaron a que hacer una reunión virtual sea cómodo, sea fácil y no se sienta la distancia entre las personas. Otro aspecto importante que nos trajo esto, la importancia del ahorro, el tener siempre un presupuesto que nos permita estar preparados para un tema de contingencia. Somos una sociedad que no ve el ahorro como con una importancia, sino realmente vivimos del diario, es decir, lo que ganamos lo gastamos, pero nunca destinamos una parte a tener ese respaldo para una contingencia, para una enfermedad. Y en esta pandemia, los ahorros fueron la principal herramienta que muchas organizaciones usaron para poder aguantar un tiempo y las personas, infortunadamente, no todos tienen acceso a esta herramienta, no todos pueden ahorrar, ya sea por cultura, ya sea por falta de ingresos, pero y la importancia de tener esa herramienta, ese respaldo es grande y se debe proyectar a nivel de personal, a nivel de organización y a nivel de economía, tener ese respaldo que nos permita a nosotros poder subsistir por un tiempo
mientras se crean estrategias que faciliten la reactivación de nuestros negocios o la reactivación de nuestra economía, es muy importante. También nos dejó otra enseñanza de la importancia de desaprender. Eso ha sido lo más difícil para los líderes de las organizaciones, el poder cambiar nuestras metodologías de liderazgo, de nuestros controles, de nuestros procesos, ha sido muy difícil para muchos, no imposible. Debemos aprender a desaprender. Suena raro, pero la realidad. Desaprender nos lleva a evolucionar, a dejar esos hábitos que traíamos antes y adquirir nuevos que nos permitan evolucionar, que nos permitan ser mejores líderes, adecuarnos a las nuevas generaciones de clientes, de trabajadores. Esto nos permite analizar las cosas de una nueva perspectiva y darnos cuenta que lo que hacíamos antes no era que estaba mal, pero simplemente cumplió su ciclo. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es cambiar como líderes y darnos cuenta que estamos trabajando con personas, personas que sienten, personas que necesitan motivación y que muchas veces tenemos que transformarnos en esa persona que motiva desde la distancia, en esa persona que puede lograr que un equipo se sienta comprometido con el desarrollo de sus labores en un 100% o más, si uno desempeña un buen papel de líder. Y en este momento de crisis y en este momento de pandemia es cuando dependemos de nuestros equipos, cuando nosotros como líderes tenemos que sentirnos respaldados por ellos y ellos se tienen que sentir motivados en que no es solo mantener una organización, que no es solo mantener su puesto de trabajo, sino que realmente es traerle beneficios a muchas personas que dependen de una organización. Y el último aspecto que les cito es la automatización de los procesos. La automatización de los procesos ha sido parte fundamental en los últimos 40 años a nivel de producción, a nivel de logística y transporte. Cada vez necesitamos ser más rápidos. Y en este momento de pandemia, en donde todo el mundo necesitaba ya las cosas, un domicilio, que me llegara rápido a mi casa, la automatización jugó un papel muy importante y lo sigue jugando hoy en día. Y a nivel interno de la organización, el trabajar de una forma remota nos llevó a plantear nuevos esquemas en donde los procesos fuesen automatizados, no solo los productivos, sino también los administrativos. Documentos que ahora se manejan a nivel electrónico, sin necesidad de imprimirlos, sin necesidad de firmarlos personalmente. Las entidades gubernamentales, que en mi concepto son las que evolucionan un poco más lento, dieron un salto importante en esta pandemia, en donde reciben los requisitos por correo electrónico, en donde sus procesos que antes eran manuales, documentales, todo ahora es virtual con plataformas, en donde la facilidad de pagar impuestos ahora es virtual, en donde todo llega por correo, a tu correo electrónico, las notificaciones, y eso hace que uno se sienta cómodo porque realmente ya no tienes que ir a perder tiempo en una oficina, 2, 3 horas, en un banco haciendo una fila para pagar un impuesto. Nos está facilitando la vida y la automatización debe apuntarle a eso, a llevar todas las cosas a una evolución y que esa evolución sea constante en el tiempo. Siempre tenemos que evaluar que esos procesos mejoren día a día y aumenten de manera proporcional a los beneficios que queremos ofrecerles a nuestros clientes y a nuestros colaboradores. Por eso es importante aprender constantemente, practicar lo aprendido y al practicarlo vamos a mejorar de una manera que se sienta ese beneficio a nivel interno y a nivel externo de la organización. Y partiendo de estos principios, pues viene la evolución en la gestión de las cadenas de suministro. Si analizamos hoy el mercado, ¿cuál era el principal factor de los consumidores? Si vemos entrevistas a las personas de las plataformas como Mercado Libre, como Rappi, los que fueron en este momento nuestro soporte para que las cosas pudieran llegar a su destino, ¿qué pedían los clientes? Inmediatez. Eso es lo importante en este momento. Muchas veces la diferencia del precio
no es tan importante si yo le garantizo que su producto le llegue en la mitad del tiempo. Y enfocados en esa inmediatez, debemos proporcionar todos los esfuerzos en 4 pilares que estoy proponiendo en esta presentación. ¿Cuáles son? Sostenibilidad. Crear una cadena de suministro sostenible, que se mantenga, que no afecte las generaciones futuras, que el impacto que estemos generando hoy sea mitigado a la vez que se desarrolla la actividad. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando tecnología, que es el siguiente pilar, automatizando, evitando desperdicios, buscando alternativas para que el desarrollo de la operación no impacte a nivel ambiental, no impacte a nivel social, que sea un beneficio constante para todos los que desarrollan eh, o se desempeñan dentro de la cadena de suministro. Y partiendo de esta tecnología, nos enfocamos en el siguiente pilar, que es la innovación. ¿Qué hace la innovación? Nos lleva constantemente a evaluar si lo que hoy lo hago bien, cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo llegar a ese óptimo. Si hoy entrego mi producto en 2 días, ¿cómo puedo llegar a ese día? ¿Cómo puedo llegar a entregarlo el mismo día que me lo piden? ¿Cómo buscamos esas alternativas para poder hacer más eficientes y cumplir con las necesidades de los clientes, sorprenderlos, porque son clientes que día a día son más exigentes? ¿Cómo los podemos sorprender? Manteniendo una rentabilidad, manteniendo una estabilidad en nuestra organización y fidelizando a nuestros clientes, que se sientan felices, que se sientan satisfechos con lo que yo les estoy ofreciendo. Y en ese aspecto viene el siguiente pilar, que es la flexibilidad, que va muy de la mano con lo que hablaba anteriormente, que es desaprender. Nosotros estamos enfocados muchas veces en el control, en que mi proceso debe ser totalmente controlado en un 100% para evitar inconvenientes ambientales, pérdidas de materia prima, etcétera. Pero realmente con la aplicación de tecnología viene la flexibilidad, viene cómo puedo hacer flexible mi proceso para cada vez decirle a mi cliente que el no existe al momento de entregarle o al momento de hacerle llegar mi producto a sus instalaciones. Necesito que me lo entregue en un día, necesito que me lo entregue rápidamente. No, no es una respuesta. Debemos evolucionar a poder llegar a ese óptimo, a lo que queremos. Y ahí acoto el primer punto del slide anterior y es: lo imposible no existe. Y para poder llegar a todo esto, pues debemos romper mitos, debemos de superar los miedos que tenemos. Y ahorita vamos a tener muchos miedos, ahorita reactivar la economía va a ser muy difícil, porque hay sectores que el gobierno ha apoyado, pero no de igual manera a otros. Hay otros que se sienten solos. Y eso es muy difícil porque realmente las ayudas no van a llegar iguales a todas las personas, pero sí todos tenemos que hacer un esfuerzo importante para volver a desarrollar nuestra actividad, porque de eso vivimos. Y esto hace que estemos analizando constantemente las nuevas necesidades del mercado, para dónde vamos. Yo no puedo ahorita reabrir mi negocio y ofrecer lo mismo que ofrecía antes de la pandemia, porque posiblemente los gustos de las personas cambiaron. Ya no es importante tal vez tener un restaurante bonito como ofrecer un producto que facilite que yo pueda cocinar con mi familia, por ejemplo. Eso nos tiene que llevar a hacer un análisis constante del entorno, rediseñar nuestros productos y servicios. Y la única forma que hacemos todo eso es construyendo equipo, es motivando a nuestros equipos a llegar a ese óptimo, a que la gente se sienta que está haciendo parte para el cambio, que no se sienta como un empleado más en la cadena, sino que es parte de ese cambio, de ese desarrollo social. Y acá tenemos una recomendación de cómo podemos pensar en esa nueva eficiencia logística como empresarios, como líderes de procesos. Y venimos a definir unos indicadores de gestión, pero esos indicadores de gestión deben tener un alcance diferente, ya no solo en pensar en la eficiencia de un proceso, en que desarrolló la actividad bien, sino realmente todos esos indicadores de gestión deben apuntar a
tener en cuenta el entorno de la compañía. Si tenemos que evolucionar, cómo nuestros procesos tienen que evolucionar a ofrecer un mejor producto. Y los indicadores de gestión tienen que evolucionar. La aplicación de esos indicadores debe motivar a la gente a crecer, a siempre ser investigativa, propositiva, a llegar al punto de que lo que el mercado está necesitando y no solo a cumplir un número por el desarrollo de mi actividad. Y para hacer eso posible, pues tenemos que hacer un buen análisis del entorno, pero al hacerlo como empresarios, como jefes de área, como directivos de organizaciones, pues ese análisis del entorno se lo tenemos que compartir a nuestros equipos. Nuestros equipos deben saber en qué rumbo va la organización, cuál es su meta, cómo se comporta la competencia y cómo tenemos que ser mejores que la competencia. Y la única forma es la comunicación, que los objetivos que tiene la dirección, que los objetivos que tiene la organización, los sepa todas las personas o todo el equipo de la compañía. Es la única forma de que puedan construir un equipo, que todos estén alineados a dónde quieren llegar. Viene el tema de la automatización y es la innovación de los procesos, es la aplicación de la tecnología a lo que hoy tenemos. Ya recorrimos un camino forzado que nos llevó a ser eficientes, empezando por la comunicación, porque ya no es encontrarte con alguien en el pasillo y darle un mensaje, sino asegurar que le llegue un mensaje claro, debido a que un correo es impersonal, un WhatsApp es impersonal. Nos ha llevado a evolucionar a que la comunicación sea más acertada, a que todo el mundo se entere de las cosas de una manera fácil y clara. Y lo importante de este esfuerzo que se hizo durante la pandemia es que no se debe perder ya que se termine la pandemia. Y aunque ya ahorita muchas empresas están trabajando por días en las oficinas, por días en las casas, no se debe perder esta evolución que se tuvo por el simple hecho de que queremos volver a lo que había antes. Ya no podemos retroceder, ya tenemos que buscar cómo usar todo este tema tecnológico a favor de nuestra organización, a ser más rápidos, a ser más eficientes y a llevar a nuestros recursos, a nuestros equipos, a que podamos desarrollar estas actividades de tal manera que sean comprometidas con los fines de la organización y es la motivación y todo debe ser enfocado a lo mismo. A nivel tecnológico hay muchas herramientas como facturación electrónica. La implementación tiene una inversión, pero esa inversión se ve reflejada en el tiempo. Vamos a ser competitivos a nivel nacional, a nivel mundial. Las grandes economías ya son facturadores electrónicos. Y eso hace que, que mi empresa, al momento que mi empresa inicie en ese modelo, poder competir, poder entregarle la factura en los términos legales, en el tiempo deseado. Desaparece la radicación documental, desaparecen los procesos documentales, todo es virtual y al ser virtual todo es más rápido. Y eso es uno de los principios de la eficiencia, ser más rápidos y ser más exactos. Y para lograr todo eso, como lo he dicho en los puntos anteriores, el liderazgo es movilizar personas, es crear un propósito. En eso debe estar enfocado el liderazgo de las organizaciones, en que todos los equipos le apunten a lo mismo, en dejar de pensar por áreas funcionales dentro de la organización y empezar a pensar como organización y llegar a ese punto deseado. Y adicionalmente a eso, pues viene la operación. ¿Y qué aspectos recalco la operación? Pues simplemente que la operación debe ser investigativa, no quedarnos en el desarrollo o en lo que hemos aprendido en los últimos 15 años. La operación debe tomar la investigación como una normalidad en sus desarrollos de labores. La investigación de operaciones es una herramienta muy importante que todas las organizaciones deberían tener. No dejarlo solo con los conocimientos empíricos que se desarrollan por prueba y error o porque los años nos han dejado, sino posiblemente lo que hoy hacemos bien lo podemos hacer excelente si hacemos una adecuada investigación de operaciones, si analizamos el proceso, si hacemos un buen modelo que me dé como resultado cómo va a ser eficiente mi red de distribución, cómo hacer eficiente mi proceso de producción, cómo hacer eficiente mi proceso de maquila, etcétera. Muchos
de investigación de operaciones permite hacer el análisis de todos los frentes necesarios. Cuando uno profundiza en la investigación de operaciones, incluso se hacen análisis hasta a nivel financiero, de qué es más eficiente, qué inversión es más eficiente si la comparamos con otro entorno. Y eso me facilita a mí la toma de decisiones y adicionalmente maximiza la utilización de los recursos. Para cerrar, el tema de liderazgo, como lo podemos ver acá, inicialmente el objetivo del liderazgo es crear un propósito entre nuestros equipos de trabajo. ¿Y cómo es? Usando la innovación y la eficiencia para poder llegar a ejecutar lo que necesitemos que se ejecute, que se logre, a donde queremos llegar como tal. Y para eso tenemos que desarrollar varios aspectos en nuestra gente, en nuestros equipos de trabajo. ¿Cuáles son? Sentido de pertenencia por la organización, por lo que hacen. Cultura, una cultura de servicio, una cultura de integración. Tenemos que valorar el talento, porque muchas veces tenemos mucho talento y no lo valoramos. Y tenemos que mostrar el desarrollo que tiene la organización, ser participativos, mostrarle al equipo que su talento y su desarrollo profesional ha llevado a la organización a conseguir las siguientes metas. Y cuando las personas se sientan parte de esos logros, van a tener esa pertenencia y esa cultura que tenemos. Pero es muy importante también para nosotros como líderes hacer una buena evaluación de las personas y de los equipos que estamos construyendo o que vamos a reconstruir después de esta inactivación económica. Y al momento de hacer ese análisis, pues hablamos de que nuestros equipos deben tener unas habilidades y unos conocimientos. Eso es muy importante. Pero si ustedes miran acá, hablamos también de actitud y de la disciplina como tal. Y ese es el factor multiplicativo para el desarrollo de las actividades. Habilidades, conocimiento, son importantes. Pero si analizamos a nuestros equipos y la experiencia que podemos tener como líderes, muchas veces la actitud y la disciplina es lo que más pesa al momento de construir un equipo, porque las habilidades podemos llevar a nuestros equipos a que las desarrollen y el conocimiento se adquiere. Pero una mala actitud puede dañar todo un equipo. Y si no hay disciplina en el desarrollo de las organizaciones, de las organizaciones, de las metas de la organización, no vamos a hacer nada. No se van a cumplir o se van a cumplir tarde y en este momento estamos hablando de eficiencia. Y todos estos aspectos deben ser enfocados a la estrategia de la organización, a un cambio continuo, a una investigación e innovación, que el término de investigación e innovación salga de las aulas de clase y sea aplicado a las organizaciones. Y empieza la aplicación de las buenas prácticas. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Desarrollar buenos sistemas de gestión, buscar automatizaciones, aplicar tecnologías, buscar las herramientas tecnológicas que ofrece el mercado, unas a un gran costo que son muy completas, otras a menor costo pero que nos sirven para mejorar. Y todo está en esa iniciativa de evolución, de desarrollo y de crecimiento. Y por eso hago énfasis en el liderazgo, que realmente esta va a ser la máquina que como líderes nosotros vamos a tener que desempeñar o que tenemos que desarrollar para que nuestras organizaciones y nuestros equipos de trabajo empiecen a evolucionar a un mejor desarrollo, a un mejor crecimiento. Y eso nos va a facilitar como empresarios, como jefes de área, a que las actividades se hagan y sobre todo a que podamos ser competitivos en el mercado y podamos llegar a esas necesidades que se tienen y cumplirlas y que el cliente se fidelice con nuestra organización y con nuestro producto. Aquí tenemos unos ejemplos rápidamente de innovación en tiempos de COVID. Y estamos hablando de, por ejemplo, dos ejemplos acá en Colombia de gastronomía. Un grupo empresarial, Hermanos Rauch, al cerrar sus restaurantes, ¿qué hicieron ellos?
crearon una línea de cocina en casa. Y es decir, ahora ellos venden los productos, te venden la receta, te enseñan a cocinarla y te invitan a que la compartas en familia. Y eso ha impactado muy bien entre su clientela y clientes que no tenían antes, que al estar en su casa y al inclinarse a hacer algo en la cocina, simplemente optan por comprar este producto y hacer una buena receta como de un restaurante de la altura de estos señores. Se enfocaron en generar clases virtuales de cocina, en programas empresariales, van a las empresas y le ofrecen un taller de cocina para sus empleados. Entonces una empresa puede comprar 100 almuerzos, por logística llegan a cada casa, a cada trabajador, hacen una clase virtual y hacen un desarrollo organizacional muy bueno y es un producto que antes ellos no tenían. Se han enfocado en tener un crecimiento en redes, en sus canales de YouTube, en Facebook, y eso ha traído mucha gente que conozcan sus productos. Y se han apoyado mucho en plataformas tecnológicas como Rappi. ¿Para qué? Para que todos los productos lleguen en el momento adecuado, al momento de desarrollar una actividad como la que les nombré empresarialmente. Otro grupo importante de Colombia, el Grupo Gordo de Restaurantes, es uno de los grupos que en medio de la pandemia abrieron 2 nuevos restaurantes, pero crearon otras líneas de negocio, como por ejemplo venta de accesorios de cocina. Ellos se dieron cuenta que pues, la persona que está acostumbrada a estar en la oficina o en un patio de operaciones o en la calle haciendo ventas y no poder salir, pues simplemente se enfocaron en la cocina para poder estar ocupados, para poder experimentar, para poder manejar este concepto de pandemia. Y simplemente ellos dijeron, bueno, entonces vendamos accesorios de cocina. Y lo están haciendo. ¿Qué más hicieron? Equiparon a sus meseros o a sus equipos de trabajo de bicicletas para que ellos mismos hicieran los domicilios y pudieran vivir de los domicilios. No despidieron gente, no se apoyaron en una plataforma tecnológica robusta como Rappi, pero a su gente le siguieron dando trabajo y ellos están haciendo los domicilios. También están haciendo clases virtuales, también están haciendo aperturas, bueno, hicieron apertura de 2 nuevos restaurantes y lanzaron una nueva marca de productos de comida mexicana. Y el objetivo de haber abierto esos 2 restaurantes, cuando uno investiga, se da cuenta que lo que hicieron fue llegar a unas zonas de la ciudad de Bogotá donde no estaban para que por medio de sus domicilios pudieran llegar a más casas, a más clientes. Y eso ha aumentado los ingresos. Son conscientes que no es el óptimo de lo que estaban acostumbrados a recibir, pero por lo menos han mantenido su nómina durante esta pandemia y han sido rentables. Han podido pagar los arriendos donde están y han tenido un ingreso. No tan grande como el que venían acostumbrados, pero por lo menos se han mantenido. Y es una buena estrategia de la pandemia como tal. Si analizamos el sector automotriz, las ventas de automóviles cayeron hasta en un 30% al comienzo de la pandemia. ¿Qué hicieron los principales productores de vehículos del mundo como Ford, como Mercedes-Benz, como Renault? Dejaron de producir automóviles y empezaron a producir máquinas respiradoras para hospitales. Ese era el mercado, eso era lo que se necesitaba en el momento. Y esa era la necesidad que se tenía que cubrir en este tiempo de pandemia. Y usaron sus equipos de ingeniería, acostumbrados a construir los vehículos más sofisticados del mundo, a hacer respiradores que cumplieran con las diferentes exigencias del mercado o las diferentes exigencias médicas a un menor costo de lo que los hacían los anteriores productores de estos equipos. Entonces, es un buen ejemplo de cómo reinventarse. Las tiendas de ropa. Muchas tiendas de ropa ahora dan asesorías virtuales para que la persona que quiera comprar su vestido o la ropa se sienta cómoda. Cómo puede combinar los colores, cómo puede diseñar la ropa que se va a poner, cómo puede tener acceso a esa información por medio de una clase virtual. ¿Y qué hacen ellos por medio de su clase virtual? Le ofrecen sus productos y después de la clase cierran la venta online
y el producto le llega a la persona. Durante la clase o durante la asesoría, toman las tallas, miran la persona y asimismo le ofrecen un producto adecuado para que la persona se sienta cómoda con lo que está comprando y sabe qué es lo que compró. Es decir, reemplazaron la experiencia que uno tiene al momento de ir a una tienda y medirse la ropa de una manera virtual y han hecho y se han mantenido. Otras firmas de ropa especializada en vestidos de baño se convirtieron o se especializaron ahora en ropa para médicos, en donde usan telas antifluidos, generan ropa para las personas que salen a la calle con tapabocas integrado, chaquetas con tapabocas integrado, o sea, evolucionaron a lo que hoy el mercado está necesitando. Después de llevar 15, 20 años diseñando otras líneas de producto, ahora están ofreciendo nuevas tendencias, se están reinventando para cubrir la nueva necesidad de lo que el mercado les está pidiendo. Grandes empresas como las que producen perfumes en Francia ahora están vendiendo alcohol, desinfectante, gel para manos, gel antibacterial, para poder mantener unos ingresos, pero adicionalmente para poder suplir la nueva necesidad de lo que las personas están necesitando día a día en los diferentes frentes del mercado. Y así sucesivamente les puedo traer una serie de ejemplos de evolución, que es a esto a lo que debemos apuntarle ahora como empresarios, apuntarle a lo que necesita el mercado en este momento. El mercado no volverá a la normalidad y la eficiencia para poder llegar a eso es importante. Es importante porque realmente estamos en un mundo que cada vez es más rápido, que cada vez es mayor y el consumo hace que todo facilite el acceso a las plataformas, el acceso a la tecnología y eso va a ayudar a que se desarrolle de tal manera que las necesidades de los clientes sean suplidas en el menor tiempo posible. Y para recordar, la logística será la herramienta que permita diferenciar nuestros productos, dándole atributos sólidos y cumpliendo con las demandantes exigencias de los consumidores. La logística es la columna vertebral para poder llegar a nuestros clientes y tenemos que enfocarnos en ella para poder ser competitivos y para poder tener un producto muy asequible. Muchas gracias. Julián, de antemano, muchas gracias por esa intervención tan interesante que nos hace acerca de la logística y cómo la pandemia está afectando los procesos justamente logísticos y de la cadena en la actualidad. Cómo nos mostraba esa evolución a través del tiempo de la logística de acuerdo a las tendencias que tiene el mercado y que tienen las empresas. Y esta última parte muy interesante de la adaptación, de cómo los procesos innovadores efectivamente hacen que las empresas sigan siendo competitivas a pesar de las dificultades que puedan tenerse a causa de eventos como este que es tan inesperado del COVID. Creo que ya nos acompaña aquí en la sala el señor decano Julio César Sandoval. No sé si el ingeniero quiera hacer alguna intervención antes de pasar al par de preguntas. Saludos, ingeniero. Muy buenos días para todos los asistentes, para nuestro expositor del día de hoy, Julián. Muchísimas gracias por esa presentación tan interesante. Verdaderamente le abre a uno la mente para saber qué hacer y cómo hacerlo, las actividades y los negocios después de esta época de pandemia y de cuarentena, ¿verdad? Realmente, y lo decía usted muy bien, pues ya las organizaciones no son las mismas, el mercado no es el mismo, el entorno no es el mismo, y eso nos debe llevar a cambiar. Y debemos buscar la forma de hacerlo. Me gustó muchísimo cómo usted en su presentación involucraba elementos
de tecnología fuerte, sólida, como es la logística, como es la investigación de operaciones, como son todos los procesos y cómo llegarle con nuestros productos a los clientes, pero también cómo usted involucraba un concepto muy interesante que son esas habilidades blandas que también como personas que trabajamos en las organizaciones debemos buscar y trabajar, ¿no? Cómo logramos a partir de ese liderazgo trabajarlo y desarrollarlo y cómo logramos poder generar esa cultura, poder generar esa integración, poder también motivar a las personas, poder estar mejorando continuamente todo lo que hacemos, todas nuestras operaciones para verdaderamente lograr hacer y continuar creciendo nuestro negocio. Así que esta es una situación que nos puso a pensar absolutamente a todos, nos pone a sacar lo mejor de la mente de cada uno de nosotros, pero no solamente de nosotros, sino debemos pensar también en cómo todas las personas que trabajan en nuestras organizaciones son capaces de aportarnos y desarrollar nuevas ideas. Alguna vez veía que la innovación no solamente se genera en los niveles altos de la organización, sino en todos los niveles de la organización. Todas las personas están en capacidad de generar ideas creativas, están en la capacidad de mirar qué se puede hacer diferente, de lograr que nuestro negocio y esos ejemplos que presentabas de los hermanos Rausch, de los restaurantes, de las empresas de confección, cómo lograron virar sus negocios, cómo lograron estar flexibles, las empresas de carros produciendo aparatos médicos, eso me pareció buenísimo, como una ingeniería de muchos años produciendo algo, pues logra cambiar, logra virar a la necesidad y la tendencia del mercado. Y eso es un poco también el mensaje, ¿no? Ya hoy no es el que prevalece en el mercado, no es el más fuerte, sino el más ágil. Y el más ágil es aquel que es capaz de transformarse rápidamente, de tomar elementos de ingeniería, de tomar elementos de liderazgo, fusionarlos, generar creatividad e innovación. Así que me fascinó la charla, Julián, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, ya damos el espacio a las preguntas. Gracias, profe Oscar. A usted, ingeniero, muy amable. Entonces, bueno, aquí vemos, hay básicamente solo un par de preguntas. La primera, Julián, nos dice que cómo en medio de esta pandemia se puede seguir abasteciendo a pequeños comerciantes con las restricciones establecidas por las ciudades o las poblaciones. En este caso juega un papel muy importante hacer el análisis o la investigación de operaciones, retomando lo que dijo el ingeniero, y es poder analizar cómo impacta esas restricciones que los diferentes gobiernos o los diferentes entidades están colocando para poder llegar a esas zonas y poder crear una estrategia de abastecimiento de la mano con los comerciantes de las zonas. Es decir, si no es posible entrar al municipio, si no es posible entrar a la zona porque hay una verdadera restricción, debemos generar un punto de intercambio de bienes o un punto de reabastecimiento que permita al que está adentro llegar al punto y a los que estamos afuera poder llevarles hasta ese punto. Les acoto un ejemplo y es, al tener Bogotá una restricción de entrada, como la restricción fuerte que se presentó, muchos de nuestros municipios de Sabana de Occidente se vieron afectados en el abastecimiento de víveres, porque están acostumbrados a ir a comprar los mercados en abastos. ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia fue que en una plaza de abastecimiento como la de Facatativá se empezaron a atender varios municipios que antes tenían que ir a abastos. O sea, les ofrecimos otra solución o se les ofreció otra solución para que no tuvieran que entrar a Bogotá porque no estaba permitido llegar a la localidad donde está Abastos y pues eso disminuyó el ingreso a Bogotá y potencializó la plaza de mercado de Facatativá. Ya ahorita la estrategia es como ciudades o como región tratamos de mantener ese abastecimiento acá y que no se vuelva a ir para Bogotá. Entonces, es generar ese análisis y esas estrategias y mirar, profundizar en las diferentes restricciones que se están colocando para encontrar la solución y eso se hace con una debida investigación. Ok, muy bien, muchas gracias. Hay otra inquietud. Dice, ¿cuál cree que va a ser la tendencia a mediano y largo plazo en la logística desde dos puntos de vista? La primera, en cuanto a la afectación que tiene la pandemia y segundo, el desarrollo de nuevas tecnologías. Bueno, entonces, en ese orden de ideas lo que puedo decir es que la logística
no solo en el tema de la pandemia, sino constantemente siempre se ha enfocado en la eficiencia. Y es decir, que los costos logísticos en nuestros productos finales ocupan un porcentaje importante, puede decir que casi el 45% de poder, si hacemos el análisis de abastecimiento y de entrega. Y siempre estamos buscando una constante evolución, es decir, siempre estamos mirando cómo optimizar los tiempos, cómo hacerle quite a esas restricciones que se encuentran, que nos llevan a aumentar los tiempos de espera, a los costos de fletes. Y eso hace que constantemente siempre seamos recursivos en buscar esas estrategias para ser más eficientes. Digamos que la logística, aunque no es tan vista cuando desarrollamos nuestros negocios comerciales, sí es la columna vertebral del desempeño de nuestras organizaciones y siempre se ha enfocado en ser eficiente. O sea, la eficiencia siempre va de la mano con la logística, siempre tenemos que llegar a ese punto. Y lo que hizo esta pandemia no fue tanto obligar a la logística a ser más eficiente, sino que lo que hizo esta pandemia fue que la logística fuera visible. Y al ser visible, nos estamos dando cuenta de todas las herramientas que cuenta la logística y todos los factores que interfieren en ella para poder llegar a ese punto final. Y al tener ya esa vista de cada uno de esos puntos, vamos a empezar a mejorar. Ya todo el mundo va a empezar a aportar un poquito desde su perspectiva para que esto sea cada día más eficiente y llegar a ese tope óptimo que siempre se ha deseado. Ok, y Julián, nos resta solamente darle muchas gracias nuevamente por su intervención, por su colaboración y cómo desde su punto de vista y más que usted está como parte de las empresas de Sabana de Occidente, nos pueden brindar a todos una perspectiva de la logística en medio de esta situación que vivimos todos hoy a causa del COVID. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, ingeniero, también por acompañarnos y a todos los demás asistentes. Esperamos volverlos a tener el próximo lunes en esta serie de webinars que hemos desarrollado para ustedes con el fin de poder llevarlos a ver diferentes perspectivas de mejora a través del uso de las técnicas y a través de la innovación que se desarrolla justamente en la academia, en este caso, cómo la Universidad de La Salle puede aportar para ustedes en el mejoramiento de sus procesos. Entonces, una vez más, que tengan muy buen día y esperamos verlos muy pronto. Que estén muy bien. Muchas gracias, muy amable. Ingeniero, muchísimas gracias. Julián, Y a muchas todos los gracias participantes, muchas gracias. Por su participación, excelente conferencia y muy pertinente justamente, ¿no? La mirada desde la empresa, porque es lo chévere, ¿no? Cómo logramos combinar la empresa con la academia y cómo logramos generar una mirada común, me parece súper interesante. Así que muchísimas gracias por su tiempo, su participación. Lógicamente, todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias y bueno, los esperamos en esta serie de webinars tan interesantes que hemos preparado para ustedes desde la Facultad de Ingeniería y el Programa de Ingeniería Industrial. Profe Oscar, muchísimas gracias y a todos un excelente día y una gran semana. Igualmente, gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Ok.